Y en la cabina informativa Hola Mundo ya se encuentra Paul Trujillo, como todos los jueves, pues nos acompaña para analizar la coyuntura nacional y hoy vamos a estar hablando sobre varios temas. Bienvenido, qué gusto tenerte aquí, Paul. Hola Amanda, un gusto estar aquí en los estudios de Radio Medio Mundo. Un saludo cordial y afectuoso a la audiencia, a los escuchas y a los televidentes que nos están viendo. Paul, nosotros un poco quisiéramos hablar sobre el tema que ahora pues acontece en el país, sobre todo este conflicto que ha estado sufriendo todos los ecuatorianos por el desmantelamiento del Estado, pero sobre todo nosotros podríamos como abordar y hacerle entender a la audiencia y evaluar sobre la visión política de la administración pública que hacen los gobiernos neoliberales. ¿Qué tipo de modelo impulsan ellos? Bienvenido, Paul, nuevamente. Bueno, el modelo que estamos viviendo es desde hace 8 años el modelo neoliberal, ¿no? Cuando Lenin Moreno decide cambiar de rumbo y decide lo que los correístas llaman la traición y lo que los liberales llaman como la recapacitación o la corrección que hizo Lenin Moreno, porque son esas dos visiones, ¿no? Para nosotros, para la línea del progresismo, se venía el Ecuador enrumbando en una senda de desarrollo, de estabilidad, de institucionalidad, para nuestra manera de ver. Para la manera de ver de los liberales, de los empresarios, la gente de derecha y capitalistas, pensaban que se está cometiendo un gran error porque decían se ha inflado el Estado y se está incurriendo en gastos excesivos. Y entonces había que corregir. Y además de eso, recuerden que la primera acusación que hicieron es de la gran corrupción y entonces ellos llegaron a hacer la cirugía mayor a la corrupción, colocando un montón de elementos, de datos y de denuncias sin ningún sustento físico, sin ninguna prueba. Entonces los 70.000 millones de los que hablaban de que se habían robado, perdón, cuando ya contrataron a empresas especializadas, no encontraron. Entonces ese relato se acabó. Entonces había que buscar otro relato. No, entonces están financiados por el ELN. Ese relato después no entregaron ninguna prueba, se acabó, entonces hay que buscar otro relato. Entonces, ahora hicieron un pacto, no había estabilidad realmente en el periodo de Correa porque había un pacto con las mafias. Entonces dices, a ver, ¿dónde están las pruebas? No encuentran ya. Y así es todo el tiempo. Es improvisación tras improvisación. Pero ese es el modelo neoliberal en todo el mundo. Porque el modelo neoliberal, el modelo capitalista, lo único que tiene como fin es el lucro de las empresas. El lucro de las empresas y de las familias poseedoras del capital. Jamás en la ecuación, jamás en la planificación de una empresa capitalista, de un modelo neoliberal, está el servicio a la sociedad, está el servicio a todos los ciudadanos de un país, está ni siquiera los principios de patriotismo, los principios de identidad, los De principios soberanía, de de democracia. orgullo nacional. No está nada dentro en esa ecuación. Lo único que está dentro el único objetivo mayor que tiene el modelo neoliberal y el capitalismo es el lucro de las empresas. Entonces, a veces la gente, a mí me sorprende cuando dicen, Daniel Noboa va a cambiar esta realidad. No, Daniel Noboa es este desastre. Porque recuerden, él dice, es que inflaron el Estado. Pongámonos a analizar concretamente el derrame de petróleo que hubo ahorita en Exactamente. Esmeraldas. Ujú. El gobierno neoliberal de Lenin Moreno, el gobierno neoliberal de Lazo y el gobierno de Daniel Noboa, en su periodo lo que han hecho es desmantelar la institucionalidad. Y una cosa puntual de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Les redujeron el presupuesto en un 49%. Ujú. Eso es casi el 50%. Decirte, si nosotros teníamos $1 millón para prevención de los desastres, le bajamos a 500.000. ¿Eso qué implica? Despidos. Y eso que implica recorte de personal en determinadas áreas. Por ejemplo, la prevención. Es que la gente dice, ganan la plata ahí, de vagos se está gastando la plata. Le hacen ver al ciudadano y dicen, ¿eres pobre? Porque se está gastando tanta plata en pagar a estos vagos. Y le van colocando a la gente incluso un sentido de envidia O de o rechazo de también. odio, como decir, el país es pobre porque estos pipones se pasan comiendo los recursos del Estado. No, cuando tú ya te pones a ver, el Estado, con todas sus áreas, con todos sus
participantes, necesita de un presupuesto y necesita de una organización y de una planificación. Si tú quitas al vigilante, si tú quitas al que está pendiente de que las cosas no se dañen, de que no haya un incendio, de que no entren incluso hasta los delincuentes, de que no dañen o vandalicen algunos guambras pandilleros las cosas, si lo quitas al celador, obviamente eso va a quedar botado. Vos cuando no pones un guardia de seguridad, cuando no pones un vigilante, cuando no pones un policía, y en el caso de Petroecuador, cuando no pones técnicos. Yo les digo concretamente lo que ha pasado. O sea, retiraron los técnicos de monitoreo porque tiene que trabajar 24/7 y tiene que hacer 3 turnos. O sea, no son ni siquiera 2 turnos, son 3 turnos de una persona que se sienta y el sistema computarizado de los petróleos tiene que estar las 24 horas del día monitoreada. Porque es una cosa sensible, es un túnel que funciona, es un oleoducto, el SOTE, a pesar de que ya es muy viejo, pero funciona monitoreado por un sistema de computación. Y si tú de alguna manera quitaste a ese celador y por desgracia pasa lo que pasó, hubo un incidente, la reacción se demora. Y mientras menos reacciones con más tiempo, más tarde reacciones, el petróleo se sigue derramando, se pierde plata, se contamina los ríos, se contamina el agua. Pero si tú hubieses tenido ahí el personal que está a las 24 horas del día atento, a los 3 minutos la alerta suena y vos cortas las válvulas, frenas el flujo del petróleo y se previene un desastre como el que tenemos. Ahorras plata. ¿Cuántos millones piensas que va a costar eso de reconstruir? Entonces, mira, se dan un tiro en el pie, dicen, hay que recostar el Estado obeso, pero lo que no te están diciendo es que es solamente una manipulación del Estado obeso. Porque necesitamos. Yo ayer también tenía un debate en un panel con unos señores y yo les ponía el ejemplo. Decía, ¿cuál estado obeso? Vamos haciendo la comparación médicos per cápita de Europa con Ecuador. Nosotros tenemos un déficit extenso. Nosotros necesitamos más médicos por cada 100,000 habitantes. Vamos viendo cuántos policías necesitamos para estar al nivel de Europa de un país medio, como España. Necesitamos más policías para la vigilancia por cada 100. Y recuerda que Europa no es un país violento. Nosotros siendo un país violento necesitamos más policía equipada, con viviendas, con seguridad social, con todo lo que tiene. Con todo lo que necesita un policía para ejercer su profesión, para ejercer su trabajo con eficiencia. Y así lo vamos viendo en todas las áreas. Nosotros necesitamos más profesores, necesitamos más médicos, necesitamos más policías para nuestra seguridad, necesitamos más personal para la Secretaría de Riesgos, porque recuerda, nosotros somos un país en la cordillera de los Andes. Estamos expuestos a terremotos, estamos expuestos a aluviones, a inundaciones en la costa, a derrumbes en la serranía. Y eso necesita que tengamos un equipo grande de personas, bomberos, defensa civil, ejército, policía, rescatistas, que estén dispuestos a salir a dar la contingencia justamente en estas emergencias. Pero si tú desmantelas y dices, voy a recortar de acá para no tener el estado obeso que llaman, entonces, esas son las consecuencias. Mira, esas son justamente las consecuencias. Y esa es la naturaleza del Estado capitalista, del Estado neoliberal como es Daniel Noboa. Entonces, él recorta médicos, recorta profesores, recorta incluso policías. Todos los presupuestos de todas las carteras de Estado. Todos los presupuestos los ha recortado a la mitad, supuestamente por el ahorro y la reducción del Estado obeso ineficiente. Porque ellos piensan que una empresa es lo más eficiente. Y a los niños, y esto ciudadanía tienen que tener muy en cuenta, les han ido colocando en la cabeza que lo privado es lo eficiente. Lo público no sirve, lo público es corrupción, lo público son malos servicios. Yo le pregunto a la gente, cuando estaba lo público, cuando estaba la revolución ciudadana en el gobierno, el registro civil no funcionaba bien. 10 minutos máximo una cédula. Público. Y ahora cuando está en la gestión privada, la gestión de los neoliberales, ¿cuánto se demoran en dar un pasaporte y una cédula? Muchos meses. Es que la gente tiene que ver eso. Cuando había un gobierno que le interesaba el país, cuando había un gobierno que le interesaba a la gente, las cosas funcionaban así. Y yo me acuerdo, el presidente, los ministros llegaban y les caían de sorpresa en los hospitales a ver qué está pasando esto, por qué están estos cables así, qué es lo que no han arreglado esto. Ahora hay goteras, inundaciones entre los hospitales. Ese es el modelo neoliberal. Ese es el modelo neoliberal. Y yo los veo lastimosamente a los seguidores de Noboa diciendo que llegue él para que arregle. No, ellos son esto.
Los últimos 8 años de gobierno es esto, justamente. Y en cambio tú te pones a ver la eficiencia y el lucro que han tenido las empresas privadas. Los Porque en bancos. estos 8 años de desgracia que le ha tocado al país, en estos 8 años de violencia, de pandillas, de todo lo que hemos vivido, es que las empresas privadas se han estado haciendo fabulosos negocios. Ellos han ganado. En algunos casos han duplicado las ganancias. Pero con el Estado o por sus propios Ese es otro capacidades. cuento, es que es otro cuento. Satanizan el Estado, pero siempre les gusta hacer negocios con el Estado. Entonces dicen, esa empresa, esas hidroeléctricas con las 100,000 fisuras, me gustaría comprarlas. No, porque me interesaría compraría yo esas empresas a precio de gallina enferma y después les vendería la luz a los ecuatorianos y todos pagaríamos a una empresa privada. Qué fabuloso negocio. Pero no decían que la empresa privada es la que innova, la que invierte en tecnología, en drones, en chips. O sea, vos te imaginas la empresa privada como el Elon Musk, ¿no? Ujú. O sea, un empresario simpaticón que llega en un carro, llega en su avión Tesla. privado y va a traer riqueza a todo el tercer mundo. Vos lo ves así. Eso te venden al menos. Desde la escuela, el administrador de empresas es, ¿no? En un Ujú, país que no tenemos realmente empresas, que exportamos banano. O ujú. sea, esa es la realidad. Banano, camarón, atún. Eso entra. Pero el administrador de empresas llega con el terno y con las gafas y te proyecta una cosa como decir, como Nueva York ya, o como las grandes empresas. Cuando la realidad es una ficción, cuando la realidad es una mentira. Lo único que hacen las empresas, las mapa empresas, es querer hacer negocios y cogerse lo público y después vender a la gente servicios. Más caro. Más caro. Eso es lo único que están planteando. Entonces, ha sido un completo desastre la gestión neoliberal. Y vos dices, es un empresario, es hijo de la familia más rica de aquí del Ecuador, sabe hablar inglés fluidamente, entonces, y conoce todo el mundo y tiene avión propio. Entonces vos dices, este hombre nos va a sacar de la pobreza y nos va a llevar a la riqueza. No, este hombre nos está empobreciendo, porque a él no le interesa lo social, entiendan. No le interesa lo social, a él le interesa el lucro privado. Entonces, yo les pongo también siempre otro ejemplo. En Haití hay grandes empresas privadas que Ujú, viven rodeadas y amuralladas con seguridad privada. Y son algunos más ricos que Daniel Noboa. Hay un señor de origen israelita. ujú. Él tiene casi monopolizado todos los sectores estratégicos y de la economía de Haití. A él no le afecta la seguridad. Las bandas en Haití son más peligrosas que las ecuatorianas incluso, en Ujú. algunos casos. La violencia, el tráfico de armas, la pobreza, pero ellos hacen su mundo aparte, su Una burbuja. muralla. Una muralla, hacen un muro, como en muchos, En en Perú muchos había países, sí. el muro que divide a los pobres de los ricos. Entre República Dominicana y Haití hay un muro. Ujú. Hay un muro, la gente no sabe de eso mucho, porque la gente como no se Porque dedica. se comparte, es una isla. Hay una frontera, porque es una misma isla partida en Ujú, dos. Y entonces hay un muro de cemento de 3 metros de alto con una espiral de alambres que separa ujú. Haití. Y ahí viven en un lado la gente pobre en esa miseria de esos tugurios, y en el otro lado viven gente, pero como en Miami, ¿no? No les llega la inseguridad. Por eso digo, el modelo capitalista de los empresarios no tiene como interés la patria y sus ciudadanos. Ellos tienen como interés sus negocios. Y ahorita, mientras en Esmeraldas hay un derrame, mientras la gente no tiene agua, mientras se cae el puente de Daule, mientras la gente está inundada, mientras en Loja están con los problemas de los derrumbes, mientras en todo el país se está desbaratando, ellos están haciendo fabulosos negocios. Como la venta del oro de las reservas. Vendieron la reserva de oro que teníamos, yo que lo que entiendo, 4.7 toneladas de oro, Ujú, ¿no? Al mejor postor en unas condiciones que no están claras. ujú. Eh, es por el lado que le veas, hay una garra a lo que puedas durante estos 8 años. Por eso hay pobreza, por eso hay migración, por eso la gente sale, por eso no hay circulante. O sea, Paul, y otra cosa, por ejemplo, a veces se debate en la ciudadanía o en las redes sociales que cada uno puede vivir por sí solo, o sea, puede salir adelante por sí solo en un país, en un estado, o sea, ¿cómo comprender de que un estado tiene que proteger los derechos de los ciudadanos? Para eso hay una constitución, hay normativas, hay leyes, hay instituciones. ese es otro mito, mira. O sea, el hecho como decir, y más gráficamente se da, por ejemplo, en el uso de las drogas. Ujú, ¿Ya? Entonces dicen, es que los delincuentes es desde la casa.
Desde la mesa, mi papacito me enseñó a respetar, con un juguete me dio lecciones. Eso es un 50%. Pero la mayoría del tiempo, nuestros niños pasan en interacción con la sociedad. En la niñez, la mitad del tiempo, la tercera parte del tiempo pasan en la escuelita, en las manos de un maestro, que el maestro le está dando ideas al niño. Y si el maestro no está claro, él, si es que no fue bien capacitado, puede estar haciéndole pensar estas cosas, de que la empresa privada es la eficiente y que lo colectivo es lo que nos sirve, y tienes como resultado este desastre. Y el niño va mal formado desde chiquito. ¿Cuánto tiempo pasa expuesto al profesor en la escuelita? 5 Por eso horas. la importancia de tener un Estado que esté pendiente de capacitar a los profesores. Y saben decir, no, es que adoctrinar con el socialismo. No. Adoctrinar con la verdad y con la ciencia y con lo que nos interese a todos como sociedad. Después pasas en el colegio igual, otro tiempo ahí. Después pasas en la universidad y otro tiempo pasas fuera de casa. Y cuando regresas a la casa, te expones a los medios de comunicación, ves la televisión, ves las noticias, y si es que el noticiero es manipulado, si es que el noticiero es sesgado, te va a formar de una forma distinta. Y las redes sociales también. Entonces, la importancia de aprender a gestionar con eficiencia la cosa pública. La constitución, las leyes, la norma, la cultura, la identidad, el patriotismo, los valores son desde la casa, pero también como una estructura social. Por eso la importancia de tener un buen gobierno que dé valores, que ponga en la franja de la televisión, que saque esos programas chatarra de basura de la doctora ni sé cómo, de Laura en América, esos programas de narconovelas y todo eso, como hacíamos cuando había un gobierno que aquí se preocupaba en la gente y colocaba cosas que eduquen a la población, que nos den un sentido de pertenencia, de patriotismo, que hagan valorar nuestra cultura. Entonces, no es que solamente yo me hago mi empresa y yo me desarrollo, no. Para que una empresa se desarrolle tiene que haber algunos... ¿Qué condiciones debe hacer para poder estar Condiciones- mejor todos? condiciones habilitantes para desarrollarse una empresa. Seguridad jurídica. O sea, no puede ser que un presidente coja y ponga 3 vicepresidentes en menos de 6 meses. Eso no es seguridad jurídica. ¿Quién te va a creer que vos respetas las leyes? Que se meten a invadir una embajada. Eso no es seguridad jurídica. Que no sacas licencia para hacer campaña, haces campaña con la plata de los ecuatorianos. Eso es trampa. Eso no es seguridad jurídica. Mira, o sea, te doy ejemplos concretos de cómo o sea, vos y mi hija de afuera, un empresario, dices, ese presidente no respeta a su vicepresidenta, la quiere poner presa, le sigue juicios a la mamá de su hija, se mete en una embajada y respetando todas las leyes de todo el planeta. Le pone sanciones de una manera disparatada a un país que tiene 10 veces más su economía. Y después termina. Quiere mandar chatarra a Ucrania supuestamente y después él mismo retrocede porque después Rusia lo quiso sancionar. O sea, Aranceles. desastre tras desastre cuando no se sabe gobernar, cuando no se tiene idea de cómo funciona el mundo, cuando no se tiene conciencia de la cosa pública. Él piensa que está en su empresa. Y entonces en su empresa coge y pone su rabieta y despide y pone acá y pone acá y pone acá y así le funciona. La cosa social es distinta, es una sociedad. No puedes obligar a la gente, tienes que llegar a la gente a dialogar asambleariamente, ponernos de acuerdo y sacar adelante entre todos. Entonces mira, seguridad jurídica, seguridad energética. No puede ser un país que no tenga, que se le vaya la luz, pues. ¿Cómo vengo yo a invertir con mis empresas y después me costan 10 horas de luz? Quiebras, pues. Ya, y eso es por la falta de gestión de lo que le dejó hacer. Imagínate si el Rafael Correa no hubiese hecho 8 hidroeléctricas. Solamente pónganse a pensar, gente, imagínense si no teníamos las 8 hidroeléctricas. Por eso era importante tener energía para el desarrollo. Otro elemento habilitante para el desarrollo de las empresas, infraestructura. Hay que tener buena vialidad, pues. O sea, carreteras, miles y miles de kilómetros de carreteras en buen estado. Algunas pueden ser concesionadas, ese no es el problema, pero que estén ahí y que sean servibles. Entonces, mira, por eso era la importancia de un gobierno que planificaba, que daba condiciones jurídicas, que daba condiciones de energía, que daba condiciones de infraestructura. De seguridad. De seguridad, puestos, aeropuertos. Y la otra, la seguridad.
Un elemento fundamental, la seguridad ya no solamente jurídica, sino la seguridad ciudadana, combatir a la delincuencia y combatir las pandillas. El Rafael Correa en su tiempo llegó y puso radares, lanchas en la marina, equipamiento a la policía, equipamiento al ejército, EQ 911, cámaras de seguridad, presupuesto, generación de una secretaría de inteligencia para estar vigilando, pues para estar previniendo el delito. ¿Qué pasó? Se bajó los límites de la delincuencia. Sino que ahora, como no pueden rebatir eso, dicen, es que hizo un pacto. Entonces ha sido show tras show y ahora es una pena porque ahora hasta lo de Esmeraldas dicen, como no pueden rebatir la realidad objetiva, que ha sido un sabotaje. O sea, mira, aquí sí un llamado de atención a la ciudadanía, por ¿Sabotaje favor, de qué? gente. Es que todo el tiempo ha sido eso. El presidente El tema también de la crisis energética le acusó a su ministra. sale un vocero a decir que ha sido una zarigüeya. O sea, ya somos una caricatura a nivel mundial. Sale a decir que ha sido una zarigüeya. Después sale a decir que es la deficiencia de las obras mal hechas. Como ese no le funciona, como eso no tiene lógica, sale a decir que ha sido un sabotaje, que han vaciado las represas. Cuando la ministra le contradice y le dice que eso es imposible porque hay 3 represas seguidas y tendrían que haber vaciado las 3 represas. Y mucho tiempo. Y que no se puede vaciar en poco tiempo porque eso implicaría accidentes más abajo de las poblaciones que viven cerca de la represa. Entonces ya no le queda más remedio que decir que ha sido un autosabotaje y le pone un juicio a su ministra. Entonces está acostumbrado este gobierno a improvisar, a no conocer la cosa pública y a mostrarse evidenciado que mientras el país se cae a pedazos, ellos están haciendo su negocio, el negocio de su vida. No, la familia tiene agarrado contratos, esos son intocables. Ahí no hay desastre. Ahí no llegan las inundaciones, ahí no llega la inseguridad, ahí no llegan las vacunas. Ellos ya están blindados con su negocio. Mientras tanto, la ciudadanía clamando por asistencia, clamando por seguridad, clamando por atención, clamando por una oportunidad de trabajo digno que no está viviendo porque han espantado toda la inversión pública. Entonces, no sé, como para ir capitulando, la visión de un modelo progresista que piensa en el ser humano sobre el capital. En una visión progresista es más importante la vida de los seres humanos, de sus ciudadanos, de la patria del Ecuador, que el flujo del capital a pocas empresas, que las ganancias de pocas empresas y de pocos bancos. Yo con esta frase voy cerrando. Nuestro querido Monseñor Leonidas Proañez sabía decir, un indio pobre vale más que toda una catedral. Ya, y eso tendría que decir con que frente a Dios y frente a la justicia todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y hay que cuidarnos entre todos. El gobierno tiene que ser para todos, no para el usufructo y para la avaricia y la acumulación de un pequeño grupo como está pasando ahorita, ¿no? Te mienten y te dicen que ellos son los eficientes, que ellos son los capitalistas y los de desarrollo, cuando en la realidad el país está desangrando, está desesperado, está sin empleo, está sufriendo, mientras ellos están haciendo fabulosos negocios. Gracias, Paul. Muchísimas gracias. En esta mañana estamos conversando con Paul Trujillo sobre el tema y un poco la evaluación de lo que ha sido este modelo de gestión neoliberal de los últimos 3 gobiernos de derecha que han dejado todo un impacto y unas graves consecuencias que está sufriendo el país. Gracias, Paul. Muchas gracias.